La unión hace la fuerza. Dice un refrán. Esto motivó a varios artesanos a organizarse. Fue así que un día 16 de julio de 1965, estos ciudadanos alfareros se agruparon ante la necesidad de promocionar sus productos, formando una comisión que presidió el señor Catalino Sánchez Chávez. Como vicepresidente, el señor Heraclio Cáceres; secretario, don Manuel Astorga; tesorero, el señor Geraldino Alarcón; y los vocales Miriam Wagener, Jorge Fernández, Ricardo Pérez, Paula Sánchez, Segundo Villasboa, Tomás Cabrera, Ladislao Centeno, Bienvenida Monjes y otros, formando un total de 38 personas. Esta comisión funcionaba en el inmueble ubicado sobre la calle La Candelaria, casi Mariscal Estigarribia, edificio habilitado por la Dirección General de Turismo, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por iniciativa del doctor Alejandro Brugada Guanes, quien entonces era director de turismo, y durante su gestión se realizaron los primeros cursos, talleres y programas de capacitación para que el alfarero tenga una visión de poder crear innovaciones, cediendo así de esta manera el local para el funcionamiento de la comisión hasta tanto contasen con local propio. En ese entonces colaboró el doctor Cabrera, director del SPA, y en 1968, un día 7 de julio a las 10, jurídicamente quedó constituida la Asociación de Artesanos y Centro de Producción Cerámica de Areguá, CEPROCA, sin fines de lucro, de lograr el desarrollo integral de los asociados, hacerse de local propio y mantener la armonía entre los socios. En 1978, un día 15 de noviembre, la Asociación de Artesanos y Centro de Producción Cerámica de Areguá pasó a ser entidad miembro del Consejo Nacional de Entidades de Beneficencia CONEP, presidida por la señora Hortensia Gali de Merzán. Y a través de las gestiones realizadas por esta entidad, se ha logrado un local propio gracias al aporte de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social DIBEN. En fecha 23 de marzo de 1990, desde ese entonces, los artesanos de Areguá cuentan con local propio inaugurado por el entonces presidente de la República, general Andrés Rodríguez y señora. Más tarde, este local fue puesto como garantía bajo hipoteca en el Banco Nacional de Fomento, a raíz de la necesidad de algunos socios de facilitar la adquisición de un préstamo, la cual no se pudo pagar en su totalidad, quedando un saldo adeudado por un total de 19 socios, que gracias a la Ley de Condonación de Deudas, Ley número 1418/99, estos socios fueron beneficiados por dicha condonación, y gracias a esto el título de propiedad de CEPROCA quedó liberado de esta hipoteca. Pero no fueron completadas las diligencias pertinentes para obtener el título de propiedad y pasaron varios años, hasta que hoy las gestiones realizadas por la cual la comisión directiva logró recuperar este título. Con la colaboración de algunos socios y la municipalidad lograron cubrir los gastos de gestión y escribanía. Esta comisión directiva está alojada en la reapertura del taller escuela y centro de producción, en la cual se realizan actividades poniendo en marcha la reactivación de hornos, piletas y tornos, la adquisición de materia prima y el compromiso de algunos torneros de llevar en marcha este proyecto. CEPROCA además formó parte del programa Seminario Taller, Estudio, Modificación y Ampliación de la Ley para el Fomento y el Desarrollo de la Artesanía, haciendo el seguimiento de este proyecto de ley hasta su aprobación, que se dio en fecha 8 de julio de 2004, aprobado por la Honorable Cámara de Senadores, y en fecha 5 de agosto del año en curso por la Honorable Cámara de Diputados, y en fecha 20 de agosto de este año, de conformidad a lo dispuesto en el artículo de la Constitución Nacional. Téngase por ley de la República del Paraguay e insértese en el registro oficial. Firma el presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, Ley de la Artesanía número 2448. Con relevancia y optimismo hemos realizado nuestra primera edición de la Expoferia Artesanal. Recuperemos nuestra tradición con el apoyo de la municipalidad, llevada a cabo en este mismo local el 13 de noviembre del año 2003, inaugurado por el presidente de la República, cosechando éxitos y alcanzando objetivos que nos hemos propuesto. Como CEPROCA hemos obtenido una excelente participación en varias exposiciones realizadas en el país: la Expo Canindeyú, la Expo Santa Rita, la Expo Rocalonso, la Expo Luque, Festival de Lovecharagüe en San Miguel Misiones, Festival de la Amistad en Salto del Guairá, Festival del Carandajú en Limpio, en el lanzamiento de la Red Cultural Nacional también. Hoy, con la segunda edición de Expoferia Artesanal, recuperemos nuestra tradición. Queremos agradecer a todos los expositores, a los colaboradores, a las instituciones, a las empresas, y les decimos que ofreceremos lo mejor de nuestra artesanía, acompañado de nuestra dedicación y empeño de auténticos artesanos que buscan salir adelante. Hoy
Al igual que aquel 16 de julio de 1965, seguimos necesitando el apoyo incansable de las instituciones públicas y privadas para el fortalecimiento de los productores, logrando el posicionamiento en el mercado local, nacional e internacional. Y los compañeros productores necesitamos del esfuerzo incansable hacia la labor genuina y de muy buena calidad, enalteciendo la artesanía local a nivel nacional e internacional. Y a la comunidad toda pedimos que adornen sus viviendas, sus productos de artesanía paraguaya, logrando colorido y belleza para transmitir ondas positivas en el hogar, sabiendo que con cada artesanía se contribuye para la formación integral de todos. A nuestro público que compraron, compran y comprarán, a los fundadores y socios de CEPROCA, a las instituciones y empresas que nos apoyan, muchas gracias.